Bienvenido a la Caja Negra del Comercio, el lugar donde destapamos los secretos que nadie te contó sobre regulaciones, etiquetado y comercio exterior en México. ¿Estás listo para abrir la caja? Listo para abrir la caja. Excelente. Podcast número 7. Episodio número 7, semana consecutiva, episodio impar. Pero para este episodio yo creo que es bastante, va a ser bastante bueno y bastante informativo, un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados, al menos en cuestión de que a lo mejor va a ser un poquito más técnico. Pero mira, yo el día de hoy les vengo a hablar de algo que es muy importante y sobre todo ahorita para la economía de México, que es el área de las exportaciones. Les voy a hablar sobre todo de unos documentos muy importantes que muy seguramente algunos productores nacionales ya sepan de ellos. Son los famosísimos certificados para exportación. Les voy a explicar cuáles son, quién los emite, cuántos tipos hay, al menos de los que nosotros ayudamos a hacer, y cuál es el fundamento, cuáles son como los casos específicos donde se utiliza cada uno. Muy bien, perfecto. También tenemos otros temas, por ejemplo, el paro de la aduana en Manzanillo, que pues está afectando las operaciones el día de hoy, 15 de mayo, Día del Maestro. Tenemos ahí unas noticias importantes, por ejemplo, PepsiCo empieza a reducir el uso de ingredientes químicos en sus alimentos, un plan bastante bueno para la alimentación y los certificados para la exportación. Entonces vamos a hablar de esos temas el día de hoy. Entonces, pues bueno, ¿con cuál quieres empezar? Yo creo que con el de las aduanas, el de la aduana la aduana de Manzanillo. De Manzanillo, sí, porque justamente hoy inició, ya estuvimos ahí platicando. La verdad es que creo que es un asunto de urgencia nacional, definitivamente, ¿no? O sea, pues mira, vamos a empezar viendo por qué está el paro. De acuerdo a la información que hay en medios digitales, es porque aparentemente hay conflictos entre el personal que opera la aduana y recordemos que con la entrada de este gobierno y el gobierno anterior se creó la Agencia Nacional de Aduanas de México, la famosa ANAM, ¿sí? Y ellos tomaron básicamente el control de las aduanas con la Secretaría de la Defensa Nacional. Básicamente, pues, el plan de alguna manera es sustituir a las personas, a los civiles, les llaman, en estos días ha salido ese video, los civiles con personal militar en las aduanas. Y específicamente ahorita hay un problema en Manzanillo porque, pues, según información, los están obligando a renunciar para que dejen esos puestos clave para el ejército, para la Secretaría de la Defensa, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que está pasando? Los están obligando a renunciar y les están poniendo cargas excesivas de trabajo, poco personal, para de alguna manera ir, como ellos le llaman a ellos, como limpiando el espacio para que entre nuevo personal y que sean ellos quienes administren la aduana. Recordemos que la aduana de Manzanillo es el puerto más importante de México. De ahí viene la mayoría de la mercancía proveniente de Asia. Japón, China, Tailandia. Y es un poco contraproducente o más bien resulta extraño, ¿no? Porque, o sea, a lo mejor despedirlo resultaría más sencillo, habría a lo mejor que ver por qué a lo mejor no lo están despidiendo directamente y también pues este personal que es militar no está capacitado, justamente es por eso. Eso es uno de los temas justamente. Sí, y pues a lo que tengo entendido tampoco les están pagando, entonces es básicamente una presión laboral. Están retrasando sus pagos. Es una presión laboral excesiva, pues sí, o sea, carga de trabajo, no hay paga. Son los únicos capacitados, es como extraño. Pues mira, el problema radica en que para empezar ese es un problema, pero el segundo es que están deteniendo la mercancía, el tráfico de mercancía de Manzanillo. O sea, estaban hablando de que paros hasta por 9 horas, imagínate, unidades detenidas sin poder entrar y salir. Si de por sí el proceso en la aduana es lento, los trámites, el despacho, el hacer el previo, si de por sí es lento, bajar el contenedor, maniobras y todo eso, ahora imagínate sumarle esto. O sea, esto sí afecta definitivamente al comercio global. Oye, ¿y qué va a pasar con las mercancías que sean perecederas? Pues espero que estén refrigeradas. Es un tema, ¿no? O sea, podemos hablar de pérdidas. Sí. Muchos. Así es. Millones de pesos. Entonces, pues esperemos que esto se resuelva próximamente, el paro en la aduana de Manzanillo, porque incluso hay un llamado para que sean todas las aduanas del país, no solamente en la de Manzanillo. O sea, okay, los entonces están manifestándose para que sean todas las aduanas donde haya paro.
Okay. Entonces imagínate un día sin aduanas. Imagínate. Si recuerdo hace tiempo cuando se cayó el sistema y no pudo haber importaciones durante 4 días, me parece que fue el año pasado, si no mal recuerdo, 4 días sin sistema de aduanas, el sistema colapsado, México no, sin importaciones ni exportaciones, completamente estábamos aislados completamente. Pérdidas millonarias. Esperemos que eso no se repita y se llegue a una solución pacífica. De hecho, pues ya llegó incluso el tema con la presidenta Claudia. Esperemos que lo resuelvan a la brevedad. Y tú decías, ¿por qué no los despiden? Porque pues, es más caro. Sí, lo que es justamente lo que estamos hablando, ¿no? O sea, no quieren pagar indemnizaciones. Claro. Obviamente les va a salir caro, pero les sale más caro que no estén trabajando. Así es. Pero bueno, ojalá se resuelva el tema en Manzanillo y no lleve... Sí, no llegue a todas las aduanas. Esperemos que no. Sí, justamente. Sí, en otros temas, por ejemplo, hay una noticia, salió a finales de abril, donde PepsiCo empieza o tiene un plan, empieza a querer elaborar un plan para eliminar ingredientes químicos, aditivos, colorantes, y empezar a dejar un poco, para empezar, que sea lo natural, ¿no? Ok. Entonces PepsiCo dice que el 60% de sus productos es libre de ingredientes sintéticos, artificiales, que la mayoría son naturales. Claro que conocemos la mayoría de los productos y pues la mayoría sí se ve que utilizan algunos ingredientes químicos. Sí, claro. PepsiCo, pues sí, es una marca bastante grande. Es un monstruo, sí. Y de hecho, esta estrategia resona porque no solamente lo está aplicando PepsiCo. De hecho, no sé si recuerdes que también uno que otro cliente está viendo cómo cambiar su formulación, a lo mejor para no tener leyendas de edulcorantes o para no tener listas de ingredientes más cortas o para ser acreedores a menos ellos. Justamente ahorita que ya sabemos que va a entrar en vigor la fase 3, no ha sido... digamos, he tenido más de un cliente que ha mostrado interés en asesorarse para saber cómo a lo mejor cambiar ciertas cosas de su formulación y no tener tantos sellos. Entonces, me imagino que también es eso, es una estrategia de branding o de marketing para que sus productos sigan vendiéndose bien. Sí. Pero pues obviamente también es un tema que afecta a la salud. Es todo un tema, por ejemplo, la FDA que utiliza o que hace más investigación, así por citar un ejemplo, tiene una lista de colorantes, por ejemplo, que están exentos de certificación, digamos, son aquellos más naturales, pigmentos de las frutas que se utilizan, por ejemplo, en el caso de los quesos, utilizan pigmentos de frutas para darle ese color naranja. Ah, sí. ¿Sí? A los quesos que de alguna manera son añejos. Entonces la FDA, por ejemplo, tiene listados de colorantes que están sujetos a certificación y exentos de certificación. ¿Cuáles son los que están sujetos de certificación? Justamente este tipo de productos que PepsiCo dice, voy a empezar a dejar de utilizar ingredientes que son hechos en laboratorio, colorantes, sí, completamente sintéticos. O sea, imagínate esos bebidas rehidratantes con un color azul. Azul que dices, te veo a 10 kilómetros. ¿Cómo lo lograron? No, pues obviamente con ingredientes químicos. Entonces, justamente esto es lo que están, por ejemplo, el azul número 2. El azul número 2. El rojo 40. El amarillo 1. Son todos esos. Que siempre se ven en casi todos los productos que se traen. De hecho, me recuerdo que la Unión Europea hace unos meses prohibió el óxido de titanio, que es justamente un colorante blanco que se utilizaba o que se utiliza en alimentos. Por ejemplo, gomitas, dulces, óxido de titanio es como un polvo blanco. Sí. Estados Unidos aún lo permite, pero pues a lo que veo es que como las superpotencias en cuanto a tema de regulación alimentaria, Estados Unidos y la Unión Europea son los que van más hasta adelante, entonces seguramente Estados Unidos será el siguiente en prohibirlo. Todavía no lo prohíbe, pero yo espero que lo hagan próximamente. ¿Tú crees que la Unión Europea va, bueno, ya lo dijiste, ¿no? Un poquito más adelante. Yo diría que van a la par. Casi igual. Sí. ¿Por qué? Por la investigación, porque cuando te metes a leer la literatura de la FDA encuentras demasiada información, de verdad es demasiada información, tan solo por un ingrediente, ¿no? Entonces, lo que seguramente esta estrategia de PepsiCo es a lo largo de los siguientes años empezar a dejar de manera progresiva los
colorantes, por ejemplo. ¿Sí? Productos más naturales. Así es, por productos más naturales. Y de alguna manera es también tendencia al consumidor. Etiquetados limpios. Claro. Empezar a ser más consciente que lo que estás consumiendo. Y por ahí en algún momento recuerdo haber escuchado que decía que entre más grande la lista de ingredientes, cuidado, ¿no? Sí, claro. Entre más corta la lista de ingredientes, pues de alguna manera, no voy a decir que es más natural, pero también revisa qué ingredientes trae, porque pueden a lo mejor ser 5 ingredientes, pero nomás el primero a lo mejor es agua y los otros 4 son ingredientes químicos, ¿no? Conservadores, por ejemplo, que de alguna manera, pues, que es lo que dice PepsiCo, yo voy a empezar a dejarles de usar a partir de ahora y voy a hacer un plan para que progresivamente mis productos empiecen a ser más libres. Y eso está bien porque muchas empresas lo están tomando ya a consideración. Pues qué interesante y qué bueno, me da mucho gusto. Digo, ya hablamos de varias cosas, ¿no? Ya hablamos de normas, ya hablamos de, por ejemplo, temas de las latas y cómo han ido cambiando a través de la historia. O sea, básicamente nos estamos adaptando a un consumidor más responsable. Así es. Y a un productor que atienda esa necesidad. Así es. Entonces, pues yo creo que está bastante bien. Y de hecho es también chistoso como, por ejemplo, los productos, aunque sea la misma marca, en diferentes países tienen formulaciones distintas. O sea, ya me ha tocado probar, por ejemplo, bebidas rehidratantes de otros lugares, de América del Sur, de aquí de Centroamérica o de Estados Unidos, exactamente la misma marca, que sepan diferente y sí traen ingredientes. Ajá, y justamente se adaptan tanto a lo que es la materia prima existente en el país como a las regulaciones. Así es. O sea, sí cambia bastante. Pues mira, por ejemplo, aquí dice que... No sabes, por ejemplo, si en la Unión Europea, por ejemplo, estas mismas marcas, o sea, si PepsiCo a lo mejor ya vende y empezó a hacer esto ya en... Probablemente, pues es una marca a nivel global. Por aquí, por ejemplo, dice que en los próximos meses va a trabajar para eliminar 6 colorantes sintéticos. Verde número 3, rojo 40, amarillo 5, amarillo 6, azul 1 y azul 2. Que son, si tú por ejemplo en internet pones verde número 3, verás el intenso color. A ver, ahí si nuestro editor ahí nos ayuda. Sabes el verde número 3, ¿verdad? Verde número 3, colorante. Sí son... Okay. Incluso ahí te sale el frasquito, mira. Sí, luego se ve que es el verde que utilizan para los dulces de manzana. Claro. Luego. Muy bien. Ok, pues excelente. Hablando, ahorita ya mencionaste, hablaste de Cofepris, de los colorantes que están sujetos en México, Cofepris sería la agencia, la homóloga de la FDA y de alguna manera también va atrás de la FDA, ¿no? Entonces seguramente si la FDA lo prohíbe, seguramente en México también. Ok, pues mira, qué bueno que lo mencionas porque justamente eso es de lo que yo les quiero hablar. Aquí en México, cuando tú quieres tener labores de exportación, la verdad es que lo más común es que tengas que pasar por alguna dependencia que lo regule, ¿no? En este caso, ya lo mencionaste, Cofepris es el homólogo de la FDA y obviamente ellos necesitan y deben estar, digamos, de alguna manera enterados de las acciones comerciales de las empresas. Creo que no hemos hablado aquí de lo que son los avisos de funcionamiento. Un aviso de funcionamiento es un trámite digital que tú haces como empresa si tienes actividades de productos o servicios relacionados a la salud del consumidor aquí en México. Es decir, si tú tienes un spa, vendes chicles, algo que de alguna manera pueda influir en la salud del consumidor de cualquier tipo. Y hoy es digital, pero hace 3 años era todavía presencial en las instalaciones de Cofepris. Exactamente. Entonces, básicamente es, oye, Cofepris, nada más te aviso que voy a tener actividad comercial. ¿Y qué pasa? Por ejemplo, ahorita que ya hablé de la exportación, hay ciertos documentos que son facilitadores para la exportación y aquí es cuando les presento ese trámite, que es el que tengo justamente aquí. Más o menos así se visualizan. Son trámites, les voy a hablar de 3 que justamente sirven para esto. Imagínate ahora que está la mercancía detenida en la aduana en Manzanillo para exportación, probablemente más de una exportación entre su documentación trae un certificado para exportación. Exactamente, son bastante importantes, sobre todo, por ejemplo, ahorita se están utilizando mucho para exportar a Sudamérica.
o sea, países de América Latina, son bastante comunes. Sí, los países que más lo solicitan son justamente, podremos decir como sí, tal cual, de México para abajo. Sí, básicamente de México para abajo. Y también, o sea, y esos también sirven para la Unión Europea, o es lo que nos dice Cofepris. Y bueno, aquí, por ejemplo, no sé si tú sabías, existen fundamentalmente 3 tipos. Y aquí es donde, por ejemplo, me ha tocado que muchos exportadores, productores nacionales, como que no saben qué onda. Primero está el A. El A es el, digamos, no es el más complejo, pero es el que es un certificado que tanto te sirve para exportar como para saber o delimitar que lo estás vendiendo en territorio nacional. Por eso se llama certificado para exportación de libre venta. O sea, y si en su nombre tiene ambas cosas, tiene exportación y libre venta. ¿Qué quiere decir este certificado? Como su nombre lo dice, está constatando que, que justamente aparte de venderse en territorio mexicano, está listo para ser exportado y es directamente para el consumo humano, como ya dijimos a la vez el funcionamiento, ¿no? Bueno, estos certificados, nada más como dato, pues son emitidos por Cofepris para agilizar todo esto que ya les mencioné y están fundamentados en la Ley General de Salud en unos artículos que les puedo mencionar más adelante. Y bueno, entonces ya vimos el A. El B es como el más sencillo, nada más es para exportación. Es decir, el certificado B para exportación solamente es para eso. Ese producto no se vende aquí en México. No está hecho para venderse aquí en México. Simplemente te dice, se elabora aquí y se exporta para cierto país. De exportación. Exactamente. Uh-huh. Entonces, sí, lo que pasa es que a veces por ejemplo, a veces hay empresas que venden productos pero no los venden en México. Simplemente se los piden para un país destino particular. Uh-huh. Entonces, para eso sirve ese tipo de certificado y es un apoyo para que, donde indica que solamente se hace con fines de exportación. Y bueno, ¿por qué lo piden? Porque ¿quién lo pide? Esa es una muy buena pregunta. ¿Quién lo pide? ¿Por qué lo piden? Ok, pues mira, este tipo de certificados lo piden mayoritariamente empresas que se dedican a la producción, digamos, masiva de productos que como ya dijimos, no necesariamente no quieren vender aquí en México y a lo mejor no quieren cumplir con las regulaciones mexicanas o ese producto que se elabora no es negocio aquí en México. Por alguna razón no se está vendiendo aquí, sino muy seguramente optarían por otra modalidad. Se imagina una empresa, por ejemplo, en Bolivia. En Bolivia, ¿no? Entonces la regulación de Bolivia dice, a ver, si vas a hacer una importación de productos alimenticios, requieres, como en México, imagínate, simplemente cambia de destino. Cuando la mercancía entra a México, aquí te piden, obviamente, la factura para corroborar la legal posesión de la mercancía. Te piden certificados, por ejemplo, dependiendo de la mercancía y de la naturaleza de la peligrosidad, te piden, por ejemplo, certificados de análisis, certificados de que no venga contaminado, certificados de libre venta, es decir, que el mismo gobierno que está mandando de donde es la mercancía origen, pues está al pendiente de la mercancía y eso es lo que sucede aquí en México. O sea, ¿por qué Cofepris emite certificados para exportación? Porque son apoyos a la exportación. Es como decirle a Colombia, a Bolivia, oye, Colombia o Bolivia, fíjate que desde aquí, desde México, nosotros como autoridad regulatoria Cofepris, sí estamos al pendiente de lo que se hace obviamente aquí en territorio nacional y estamos al pendiente de esa empresa que está exportando para allá, si es una empresa legalmente constituida, si es una empresa que está registrada, si cumple con las buenas prácticas de fabricación, los visitamos de manera regular y siempre han pasado todas sus auditorías de verificación y vigilancia. Entonces, esa seguridad que logras cuando tienes uno de estos es la que cuando mandas la exportación y la recibe en Colombia o Bolivia, Costa Rica, lo que sea, la misma aduana dice, ok, mira, perfecto, este certificado está emitido por México y bueno, aquí que lo que están diciendo es que pues obviamente se encuentra verificado, cumple, se le hacen visitas y ¿qué es lo que da? ¿Qué es lo que genera? Seguridad y confianza.
Es correcto. de lo que está llegando, ¿no? Obviamente, si esto viene acompañado con la factura, con su pedimento, certificados de análisis de que la mercancía no viene contaminada y todas las cosas que le pide el país, pues entonces, ¿qué hace? Pues abren puertas. Y justamente ese es el último certificado del que quiero hablar, que es el de modalidad C. Es el que tú ya mencionas. Este es para productos que necesariamente tienen que cumplir con las buenas prácticas sanitarias. Es decir, aquí Cofepris tal cual va a tus instalaciones, ve tus procesos, checa que no haya que todo esté en orden, que no haya contaminaciones, que tú sigas ciertos reglamentos y te emite, digamos, un certificado también que te está diciendo tu empresa cumple con los lineamientos básicos de seguridad y higiene. Súper. Justamente este documento se llama tal cual, son de buenas prácticas de la manufactura. Entonces, ese es el tercero del que yo les quería hablar y hay países que lo piden recurrentemente para cada exportación. Entonces, bueno, como ya mencionaste, ese es un apoyo. Aquí tenemos que lo pide específicamente Bolivia, ¿no? Bolivia lo pide mucho, es correcto. Bolivia es uno de los países que piden este tipo de certificados. Bolivia, Ecuador, Chile, Perú, Costa Rica, Colombia, todo ese tipo de países piden mucho estos certificados. Y bueno, ¿qué pasa o por qué también les estamos hablando desde ahorita así de esto? Es justamente el 28 del mes pasado salió un acuerdo en el DOF, ya les platiqué ahorita de estos tres certificados, salió una noticia, sale más bien una publicación en el DOF que decía que se iban a homologar el A y el B. Son diferentes, el A es para tanto venta aquí como para exportar y el B nada más es para exportar. Entonces lo que va a pasar aquí es que nada más se va a homologar la clave, o sea, va a ser tal cual, va a quedar como certificado para apoyo de exportación. Así es. Con modalidad A y B, así, tal cual. A grandes rasgos va a quedar muy parecido como estaba y creo que eliminan ciertos requisitos. En el tipo A tienes que declarar, por ejemplo, todos los ingredientes de un producto, tienes que declarar la concentración. Ajá, exactamente. De acuerdo, digo, la concentración de acuerdo al reglamento. De los aditivos. Sí. Ajá, reglamento de los aditivos, al acuerdo por el que se emiten los lineamientos para el uso de sustancias en alimentos, bebidas y suplementos alimenticios. Entonces, para poder, obviamente, que COFEPRIS, que es la autoridad regulatoria, para que te emita un certificado, tú tienes que decirle, para este producto, fíjate que sí cumplo tus lineamientos. Y estas son mis concentraciones y todas están permitidas. Por lo tanto, COFEPRIS lo que hace, revisa que efectivamente no estés excediendo justamente lo que ningún límite establecido y te autoriza. Exacto. En el A sí se piden las etiquetas. Por lo mismo que se ven aquí en México. Así es. Entonces, yo creo que ahora con la unificación de los certificados, de los trámites en COFEPRIS, pues de alguna manera creo que sí va a ser más sencillo, un poco más burocrático, pero pues creo que también eliminar tantos tipos de trámites es beneficioso, porque así ya nomás va a haber dos tipos, ¿no? El tipo A y el tipo B, ya. Digamos que va a quedar como apoyo a la exportación con las dos modalidades y el C. Y es que la diferencia, por ejemplo, de que es el C, que es para buenas prácticas, tienes que declarar, por ejemplo, el número de lote, la fecha de fabricación, la fecha de caducidad, el tipo de envase en el que viene, si es saco, costal, caja, pieza, el número de bultos y el peso neto en kilogramos, cosa que en los tipo A y B no se requiere. Por eso pones el nombre. Es más específico. Y es más complicado de conseguir. Y es más complicado de conseguir. Porque tienes que pasar la visita de COFEPRIS. Y nosotros no. Solamente tienes que avisar. Así es. Una diferencia importante, como lo acabas de mencionar, es para el certificado de exportación de acuerdo a las buenas prácticas de fabricación, requiere forzosamente una visita de verificación sanitaria en COFEPRIS. Entonces, ¿qué pasa? COFEPRIS llega a tus instalaciones, tú solicitas la visita, obviamente, porque estás interesado en exportar. Llega a COFEPRIS, no te avisa cuándo, obviamente, porque pues, se supone que debes de estar tú trabajando de acuerdo a las buenas prácticas. Llega a COFEPRIS, toca tu puerta y te dice verificación sorpresa. Tienes que permitirle el acceso a cualquier parte. Entonces, ellos van y revisan todo, desde tu lugar de recepción de la mercancía,
tu documentación o qué documentación llenas cuando recibes la mercancía. Desde almacenaje. Desde procesos hasta la manufactura. Correcto, procesos. Si el personal está capacitado, si el personal está utilizando, por ejemplo, cosas tan simples como uñas recortadas, revisan que tu personal tenga las uñas recortadas, el pelo, que tengan el pelo recogido. O sea, estás hablando de una instalación de alimentos. Es correcto, ¿no? Que se utilicen los materiales adecuados. Exactamente, que todos los materiales sean grado alimenticio, que cuando estés haciendo pues el estibado, que sea correcto, que no sobrepase los pesos, que haya capacitaciones, tengas registros de capacitaciones. Básicamente es como si llegan y te auditaran registros y procedimientos. Es tal cual. Y tiene que ser cuando estés operando. O sea, no es como que tú prepares para que llegue Cofepris, no, Cofepris llega y como estés en ese momento. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega Cofepris, pues obviamente llega con un checklist de cosas a revisar. Y si algo no le agrada, no le gusta, o si algo levanta una no conformidad, o te levanta un listado de no conformidades, te deja tu listado de no conformidades y te da tiempo para cerrarlas, ¿sí? Como en cualquier auditoría, ¿sí? Entonces tú tienes un tiempo para ver obviamente lo que te dejó Cofepris, aplicar acciones correctivas y enviar evidencia de que ya cumples con lo que ellos detectaron ese día en la visita. Y si para Cofepris eso es suficiente, entonces, pues se procede a que se diga, Cofepris avala que tú trabajas de acuerdo a las buenas prácticas, pero no termina ahí. Cofepris puede llegar a hacer una visita de verificación aleatoria, o sea, puede caerte el siguiente día o el siguiente año, o puede simplemente ya no llegar hasta tu siguiente renovación de certificado. Pero obviamente la empresa se queda con la empresa se queda con la encomienda de seguir trabajando con las buenas prácticas. Así es. Entonces, y ha habido muchas ocasiones en las que Cofepris no llega y no avisa, pues. O sea, ni siquiera tú, o sea, llega y sin avisar. En esta ocasión tú la pides, la visita, porque estás exportando, pero Cofepris ya a veces llega y te pide avisos de funcionamiento, documentación, que tengas todo tu personal registrado, que tengas tus certificados, y si no, pues es cuando Cofepris se sanciona y cierra o clausura lugares. Por ejemplo, ¿dónde lo vemos muy seguido? Lo vemos muy seguido con lugares, por ejemplo, farmacias que no tienen aviso de funcionamiento, lugares donde se hacen tatuajes, spas, todo esto que no tienen correctamente dado de alta. Llega Cofepris y, es más, ni siquiera entran a ver si está limpio. ¿Tienes aviso de funcionamiento? No. Pues ya empezamos mal. Hay una persona, por ejemplo, una farmacia tiene que haber al menos un químico farmacobiólogo responsable. Ahí esta figura como responsable, no, pues ya vas. Y dependiendo de la gravedad de la no conformidad, pueden suspenderte. Entonces, bueno, creo que también da para un tema completo en otra sesión. Sí, o sea, para que todos saquen su aviso de funcionamiento. Así es. Si te dedicas a actividades relacionadas a la salud. A ver, ese estaría bien, fíjate, a ver, vamos a mencionar cuáles son las actividades que todo personal o empresa debería de darse de alta, ¿no? Sí. A ver, si tú te dedicas a la elaboración, fabricación, acondicionamiento, envasado, transporte, expendio al público o almacenamiento de alimentos, suplementos alimenticios, bebidas alcohólicas, productos cosméticos, productos de aseo y limpieza, materias primas y aditivos, estás obligado a un aviso de funcionamiento. Eso es en cuanto a productos. En cuanto a servicios, si tú te dedicas a tatuajes, requieres un aviso de funcionamiento. Si tienes un laboratorio, gabinetes de diagnósticos, servicios de asistencia social como planificación familiar, salud mental, rehabilitación, atención médica paliativa o asistencia social, o comercio al por menor de lentes, también lo requieres. Si tú te dedicas a insumos para la salud, como remedios herbolarios, dispositivos médicos, medicamentos, materias primas, farmacias alopáticas, farmacias homeopáticas o biótica, también requieres un aviso de funcionamiento. Si te dedicas a la salud ambiental, ¿qué quiere decir? Almacenamiento, comercialización o expendio de plaguicidas, sustancias tóxicas,
precursores químicos, nutrientes vegetales, también requieres un aviso de funcionamiento. Todas esas son las categorías que requieren un aviso de funcionamiento. Muchísimos. Entonces, muchas veces llegan con nosotros, oye, es que tuvimos una visita de verificación por Cofepris y lo primero que me preguntaron es si tenemos aviso de funcionamiento. Y es que el problema es que cuando tú abres cuando tú abres cualquier local, tienda o para suministro o venta de alimentos, ni siquiera sabes que tienes que tener un aviso de funcionamiento. Ese es como el gran problema. Nadie te lo dice. Nadie te lo dice. Pero cuando llega Cofepris te dice el desconocimiento de la ley no te exime de cumplirla. Es como el SAT. Pum, como el SAT. Haz de cuenta. Y es que eso es más común de lo que pareciera. La gente ni siquiera sabe que es un aviso de funcionamiento, mucho menos cómo tramitarlo. Y a nosotros que hemos estado en Cofepris, a mí me ha tocado llegar muchas veces de que llega gente a preguntar de que, oye, pues es que voy a abrir, lo más común que yo he escuchado es voy a abrir una farmacia o voy a abrir un spa. ¿Qué necesito? Es que, y el problema es que ni siquiera te saben decir. Ni siquiera te saben decir, ni siquiera te saben dar la información. La información se encuentra en la Ley General de Salud, en el Reglamento de Control Sanitario de Productos y Servicios, ahí es donde van a poder encontrar qué es lo que requieren, pero a grandes rasgos ya lo dijimos, si te dedicas a cualquiera de los eventos anteriores, requieres un aviso de funcionamiento sí o sí, y eso es lo más básico, ¿eh? Sí, porque dependiendo de la gravedad, más bien, dependiendo del tipo de producto, puede que requieras más. Por ejemplo, alguien que se dedica a medicamentos requiere certificaciones de buenas prácticas. Alguien que se dedica a cosméticos también alguien que se dedica a alimentos, ¿sí? Y por ejemplo, de eso también están las verificaciones de Cofepris, pero también hay certificaciones internacionales, por ejemplo, para los alimentos, para dispositivos médicos. De hecho, cuando fue la pandemia, fue una verdadera locura porque ¿qué es lo que sucedía? En la pandemia todo el mundo estaba necesitado de cubrebocas, por lo mínimo, ¿no? Ya ni hablamos del gel antibacterial. Entonces, yo recuerdo muy bien que en la pandemia, para poder comercializar un cubrebocas, movieron la categoría del producto. Era digamos que producto de aseo y limpieza, el gel antibacterial, y lo cambiaron de categoría, lo cambiaron a salud. El nombre correcto es casi latinaste, dispositivo médico. Ok. Entonces fue una locura porque para poder comercializar dispositivos médicos requieres certificados, o sea, requieres que tu empresa sea capaz de demostrar que cumple con las buenas prácticas para el manejo de dispositivos médicos, pero en ese momento no había quien te hiciera certificaciones, incluso no se hacían visitas para corroborarlo. Entonces, la autoridad Cofepris durante un tiempo permitió que se expendieran estos productos sin tener la certificación correspondiente, digamos como un tipo de amparo de momento, pero en cuanto terminara la emergencia sanitaria, luego iban a regresar a requerir certificados certificados de buenas prácticas de dispositivos médicos. Fue como eso, de momento te dejo, pero después me voy pero Cofepris nunca entregó, o sea, y eso sí me consta, nunca entregó, porque un dispositivo médico requiere obviamente un aviso de funcionamiento, pero requiere un registro sanitario. Y un registro sanitario no es cualquier cosa, son palabras mayores. Un registro sanitario quiere decir que el producto, ¿sí?, fue probado, ya fue testeado durante un cierto tiempo y está comprobado clínicamente que ofrece resultados. Si hay un producto que tiene registro sanitario, quiere decir que la Cofepris ya lo avaló. ¿Y cómo pueden revisar si hay un producto, si el producto que van a comprar tiene un registro sanitario? Normalmente empieza con las letras SSA y luego viene un número como puede ser, yo creo que de 6 a 10 dígitos, me parece. Como de las normas, tal cual. SSA, y ya viene un número. ¿Qué quiere decir? Que la Secretaría de Salud ya le emitió un registro sanitario. ¿Y eso qué productos lo requieren? Dispositivos médicos y medicamentos. ¿Sí? Entonces, todos los medicamentos que ustedes compren en cualquier farmacia, chequen la etiqueta atrás y tienen que decir SSA y el número, registro sanitario. Si no, no lo compren. Ok, entonces no está regulado. Excelente. Fíjate, qué buena información. Debemos estar más tips de esos. Muy bien.
Pues bueno, eso sería todo, creo yo, por esta ocasión. Es correcto. Con eso cerramos la caja. Está pendiente que tengas la caja. Sí, sí, ya les prometo comprar filamento. Muy bien, pues eso sería todo. Muchas gracias. Nos vemos.